Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. No han pasado ni siquiera 48 horas desde las elecciones en Aragón y hoy ha aparecido Felipe González. Hablaremos naturalmente del expresidente del gobierno en este informativo porque ha salido a reprochar al Partido Socialista la total falta de autocrítica después de esta clamorosa derrota de Pilar Alegría y ha anunciado, esto ya lo había dicho también, que va a votar en blanco en las elecciones generales. Autocrítica en el Partido Socialista. Es muy interesante porque está teniendo lugar ahora mismo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y cuando le han preguntado a la ministra Elma Sainz por la autocrítica, pues ha salido a hacerle autocrítica al de enfrente, es decir, ha salido a decir que el problema no lo tienen ellos, naturalmente, lo tiene Azcón, por haber ganado las elecciones debe ser, y ha dicho que autocrítica sí que hacen y que Pilar Alegría es la mejor candidata, porque ha sido concejal de Zaragoza. Bueno, ya decimos que el Partido Socialista está tocado, pero todavía no hundido, ni mucho menos, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantiene todavía la esperanza de poder llegar hasta el año 2027 y y no otro, es su propósito. Su propósito a pesar de la corrupción que hay en España y de la cual no solamente se habla aquí, no. De la corrupción de Pedro Sánchez, de la corrupción que está en el entorno del presidente del gobierno, se viene hablando mucho en Europa e incluso también al otro lado del charco. Y miren, no solamente hablan políticos que sean de la adscripción ideológica de enfrente, es decir, de la derecha, sobre lo que está pasando en nuestro país con la corrupción. Es que hablan, desde hace tiempo también, por cierto, las organizaciones que se encargan de analizar cómo está cada país en materia de corrupción. Miren, hoy hemos sabido que España cae por quinto año consecutivo en el índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional. Esto es mucho, es poco, bueno, es un punto con respecto a 2024 y nos situamos por debajo de países tan democráticos, ¿verdad? Y poco dictatoriales como Ruanda o Arabia Saudí. Estamos perdiendo posiciones, estamos en el número 49 de más de 180 países. Si Dinamarca es el país mejor posicionado con 89 puntos, España está a 34 de ellos. En los últimos 5 años hemos venido bajando constantemente. Hace un lustro teníamos 62 puntos, que son 7 más que ahora, y la pregunta que usted se hará es ¿qué explicación hay exactamente a esto? Bueno, pues esta mañana desde Transparencia Internacional han analizado el porqué. Porque la mala gestión del dinero público provoca que los servicios públicos sean más eficientes, que haya un aumento en la desigualdad, que abra un empobrecimiento y sobre todo contribuyen a la polarización porque están generando un mayor descontento social. La mala gestión del dinero público, dirá usted, pero bueno, ¿esto de quién depende? Pues evidentemente depende de quién depende. A ver, casos de corrupción en este país, la verdad es que hemos visto bastante, es que estamos bien servidos en los últimos años. Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Aldama, Leire, el hermano, Begoña Gómez, la SEPI, el fiscal general, Plus Ultra, las relaciones con Venezuela. Y he escuchado esto y cómo España va despeñándose poco a poco por el sumidero de la corrupción. Volvamos a escuchar esto que les decía Pedro Sánchez a los suyos en un comité federal no hace demasiado tiempo. Hoy, después de 6 años, si echamos la vista atrás, lo que vemos es un gobierno limpio, que nació entonces para que España avanzara en crecimiento y en empleo, en derechos sociales y en ejemplaridad, poniendo fin a años de corrupción y recortes e inmensas quiebras territoriales y sociales. Esto lo decía nuestro presidente en un comité federal donde la persona que más cerca estaba de él era el muy limpio, muy ejemplar y poco sospechoso de corrupción, ¿verdad? Santos Cerdán, que hoy, por cierto, es protagonista. Lo es el exsecretario de Organización del Partido Socialista, porque hemos tenido acceso a su declaración en calidad de testigo delante del juez en el caso de las cloacas en el marco del asunto del Leire, la fontanera. Bueno, esto lo contamos hace 8 días, porque Cerdán entonces tuvo que explicarle al juez su supuesta relación con las prácticas ilegales de la fontanera Leire Díez, que se presentaba como su mano derecha. Esto le permitía a Leire presentarse de esta manera, con esta tarjeta de visita, tener mejor acceso y punto de entrada a la hora de realizar supuestos sobornos a fiscales y altos cargos policiales con el fin de frenar las investigaciones sobre toda esta supuesta trama de corrupción que es circundante al presidente del gobierno. Bueno, en esa comparecencia se le preguntó al exsecretario de Organización del PSOE por los temas que se trataban en las reuniones con Leire Díez. Y como decimos, hoy hemos tenido acceso al vídeo completo de aquella declaración. En aquella reunión, según admitió Santos Cerdán ante el juez, hablaron de los audios grabados en las saunas, primero dice de Pedro Sánchez, luego dice no, del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez. Escuchen. Tiene los audios de Villarejo
y que en esos audios, bueno, aparece lo de, todos conocemos, de las saunas del señor presidente del gobierno, del suegro del presidente del gobierno. Entiendo que lo dice Pérez Dolcet. No recuerdo quién lo dijo. ¿De ese tiempo no sabía los cargos que había ostentado la señora Díez Castro? De directora de Filatelia, del Grupo Correos, después de Enusa, a través del señor Ábalos. No, yo no tenía conocimiento ni conocía a la señora Díez Castro hasta ese día. Hasta ese día en el que Leire llegó a la sede del Partido Socialista porque decía que tenía información sobre las saunas de Sabiniano, el suegro de Pedro Sánchez. Esto último que dice Cerdán es muy interesante porque insiste en que conoció a Leire por primera vez en aquellas reuniones que tuvieron lugar, curiosamente, justo en el momento en el que Pedro Sánchez conoció la imputación de Begoña Gómez y ordenó limpiar todo. Era a finales de abril del año 2024. ¿Pero era esa la primera vez que Santos Cerdán conoció a Leire? ¿Es verdad esto que dice? No, no es verdad. Naturalmente que no lo es. Está perfectamente documentada una reunión el 20 de enero de 2021, o sea, más de 3 años antes. Aquel día se reunieron a comer en Madrid Santos Cerdán, Vicente Fernández Guerrero, el expresidente de la SEPI, el que luego trabajó en Servinavar, la empresa de Santos Cerdán, lo recuerdan, ¿verdad? Y Leire Díez, ahí estaban los tres. De este encuentro fueron testigos protagonistas, periodistas y además un ministro del gobierno de España. Por cierto, esta no era la primera ni la única vez que se reunían para hablar de sus cosas, porque Leire Díez ya hacía trabajos de fontanería para Santos Cerdán. Se reunían, se conocían, hasta el punto de que trabajaban juntos. Por eso esto que le decía Santos Cerdán al juez de que era la primera vez que veía, o la segunda que veía a Leire Díez, no es cierto. Y recordamos que mentir ante un juez puede ser un delito. Vamos, que de hecho lo es. Bueno, Leire le contó al juez que solamente vio a Santos Cerdán 2 veces, lo cual es poco creíble, entre otras cosas, porque o tiene una inmensa capacidad Leire para forjar sólidas amistades después de haber visto a una persona solamente 2 veces en su vida, o es llamativo que en el momento en el que Santos Cerdán sale de la cárcel, hace mes y medio, Leire coge y le llama. Dices, ¿cómo puede ser esto? Parece lógico pensar que, hombre, esta relación era un poco más estrecha y no sería descabellado que estos contactos que tuvieron fueran para revisar el estado del negocio y la manera de operar una vez que les han pillado con el tenderete al aire. Bueno, aquella reunión tuvo lugar, como decimos, durante aquellos días en los que Pedro Sánchez andaba haciéndonos creer a todos los españoles y sobre todo a sus compañeros de partido que se iba a marchar porque era insoportable para él, porque no podía soportar lo que le estaban haciendo a su señora, pues él, el presidente, era una persona profundamente enamorada. En aquella carta que escribió Sánchez en aquellos días, dijo algo que a tenor de cómo están las cosas y con arreglo a una noticia que hemos conocido hoy, puede hasta resultar contradictorio. Escribía el presidente del gobierno: 2 puntos, abro comillas. Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes, decía el presidente del gobierno. Y miren, ya van camino ya de casi 2 años después de aquella carta. Y si algo está quedando claro desde que el presidente la escribió, es que aquellos renglones escritos muy torcidos, lo que estaban intentando hacernos creer era que iba a haber una colaboración que desde luego no ha aparecido por ningún lado. Aquello fue solamente una frase escrita en el papel. En todas y cada una de las ocasiones que Begoña Gómez y Pedro Sánchez han tenido ocasión de colaborar con las investigaciones del juez Peinado, no han querido hacerlo y se han quedado siempre en absoluto silencio. Pero es que además está colaborando tanto con la justicia Begoña Gómez que el juez que la investiga se está encontrando con un rechazo permanente a su labor de instrucción. Peinado le pidió hace ya unos días su pasaporte a Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, y no solamente a ella, sino también a su asesora María Cristina Álvarez, y no se lo han querido dar. No se lo ha querido dar porque no tienen ningún interés ni Begoña ni María Cristina en que el juez conozca los sitios a los que han viajado, porque claro, existe un polémico debate sobre si han realizado algunos viajes, por ejemplo, a República Dominicana en un elevado número de ocasiones. Esto tiene que ver con los más de 60 vuelos del Falcon a este país. Claro que el juez le pregunta no solamente por los vuelos al Caribe, sino también por algunos realizados a África, Africa Center, recuerda usted, Instituto de Empresa, y Rusia, aquellas gloriosas noches de San Petersburgo. Paréntesis. Ahora coja usted y pruebe a negarse a entregarle a un juez que se lo requiera su pasaporte, que es probable que esto le traiga problemas como, por ejemplo, un delito de desobediencia judicial. Cerramos paréntesis. ¿La reacción del juez cuál ha sido?
pues dar 10 días de plazo al Ministerio del Interior para que recabe de las compañías aéreas los vuelos que compartieron Begoña Gómez y la asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez. Es que el juez Peinado explica que estas medidas las tiene que tomar porque son muy idóneas ante la escasa o nula colaboración de la con la Administración de Justicia de las investigadas. Y claro, esto unido a la negativa de facilitar pasaportes le aboca a pedir otras vías de investigación, es decir, a requerirle la documentación al Ministerio del Interior. Iremos viendo. Y ahora concluyamos con esto que decía Pedro Sánchez en el Congreso cuando le preguntaban por la supuesta corrupción de su señora. Sobre corrupción, este gobierno lo que está haciendo es colaborar con la justicia y asumir responsabilidades políticas. Colaborar con la justicia y asumir responsabilidades políticas. Pues el tiempo está demostrando que ni lo uno ni lo otro. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.